Buenas. Hoy vamos a hacer el segundo episodio de nuestro Japón Reloaded con toda esta nueva musicalización. Hoy vamos a ver el Japón interior. Y el Japón interior es otra cosa, porque es que a medida que uno se va metiendo y metiendo en el Japón interior, se va haciendo más íntimo, más pequeño. Entonces voy a entrar en diferentes lugares y voy a ir a muchos museos. En uno de los museos me van a contar de la modernización del Japón. Resulta que hay un momento en que llegó el Comodoro Perry, un buque norteamericano, a las costas del Japón. Y les dijo, tienen un año para modernizarse. En un año volveremos. Y los japoneses quedan fríos. Y con eso se termina el aislamiento del Japón por una superioridad tecnológica que tenían los buques con estos cascos de acero, que los japoneses no podían derrotar. Entonces, ¿cómo se van a modernizar? Y esa modernización es dolorosísima, dolorosísima. Eso va a ser la dinastía Meiji. Ahí tienen que romper un poco esa alma maravillosa del periodo Edo, que es donde les digo que era la cultura de las islas flotantes, así se le llamaba. Y eran los tiempos del teatro y de las geishas, y eran los tiempos de los jardines, y eran los tiempos de toda esta actividad cultural nocturna maravillosa de este Japón del periodo Edo, y ellos cocinaron una cultura que todavía sigue siendo la fuerza de su identidad, lo que ellos llegaron a hacer en el periodo Edo. Pero cuando llegan los gringos, pues nada, empiezan a tener que flexibilizarse para poder entender la modernización. Ellos entienden, y de alguna manera lo mismo que los tailandeses, que si no se modernizan nos van a arrasar, y que los occidentales tienen una medida de civilización barbarie, y que si no los consideran civilizados los van a considerar bárbaros y los arrasan. Entonces eso lo entendió el rey de Siam rápidamente cuando empezaron a llegar los europeos, y empezó a crear como una especie de espejo para que los europeos vieran en él, a través de la figura de Ana, de la famosa historia de Ana del rey de Siam, para que los europeos vieran, entre comillas, un civilizado y no lo arrasaran, como arrasaron a tantos otros pueblos en la Indochina. Esto más o menos entienden que les toca hacer una vuelta de esas. Y los samuráis, los hombres del camino del Bushido, ese código de honor que fue tan importante y sigue siendo importante, pero lo fue tan importante durante todo el periodo Edo, van a pasar a formar ejércitos del Estado, ejércitos regulares, y ese ya no va a ser el concepto del honor, del camino del Bushido, del camino del guerrero, sino que va a ser un ejército, y eso va a ser otra cosa muy diferente. Los samuráis van a quedar en una época pensionados y luego les van a quitar hasta las pensiones, y ellos hacen una última batalla para morir guerreando antes de vivir la humillación de un tiempo moderno. El cine de Kurosawa te muestra los 7 samuráis. El cine de Kurosawa te muestra este Japón profundo. ¿Sí? Sueños de Kurosawa. Kagemusha, la sombra del guerrero, los 7 samuráis. Kurosawa es una maravillosa puerta a estas historias del Japón. Cuando llegan los gringos y esto se abre al mundo, de pronto hay un momento en que ellos piensan que ya su arte no vale.
Y entonces lo regalan y lo ferian. Por eso hay joyas y preciosidades y miniaturas japonesas por todas partes del mundo. Entonces me llevaron a un museo en donde decidieron recuperar toda la cultura. La gente de la época dice, esto en algún momento valdrá mucho. Cuando se nos pase la loquera de creer que todo esto es para feriar. Entonces queremos saber quién fuimos, quiénes fuimos, y entonces en ese momento vamos a necesitar recordarlo. Y era el museo que conservaba el mundo antes de la entrada a Meiji, para recordar entonces quiénes fueron. Iban apareciendo la mezcla de los museos y los templos. Y los museos y los templos nos muestran cómo coexisten muchas formas religiosas. Un día me llevaron a un jardín zen y la gente se quitaba los zapatos, se sentaba frente a una terraza de madera y empezaba a ver un campo de gravilla extenso. Gravilla, piedritas, unas piedritas y otras piedritas más grandes. Y se sentaban ahí. ¿Qué será lo que están mirando? Mira tú. Me quito los zapatos y me siento ahí. Y de pronto empiezo a sentir unas cosas tan raras, tan raras, tan raras. Una sensación de sobrecogimiento, de estremecimiento, de magnificencia, de solemnidad, de liviandad, de espiritualidad. Algo indescriptible. Algo completamente indescriptible. Y eso era lo que la gente miraba. Por su carácter sutil, es casi imposible de describir en palabras. Pero en el mundo de lo invisible, ellos ven una piedra y enfrente hay otra. Aparentemente las piedras están separadas, pero no, es que debajo de esta gravilla está la unión sutil de las piedras, que no es visible a los ojos. A lo largo del Japón se van a ver portales. Los portales no llevan a ninguna parte. Son solo portales, se llaman toris. Esos portales son un punto en donde sabes que están las presencias de lo invisible, y para eso es que lo señalan, para saber que ahí hay una presencia de lo invisible. Y también vas a ver ese famoso monumento de estas piedras unidas por unos cordones que son Izamani y Izagani, unidos por lo invisible debajo de las aguas del Japón. Y el santuario de Tsukushima, que es muy famoso porque es ese famoso tori naranja que parece que flotara en el mar. Y resulta que eso tiene unos pilotes metidos entre la arena, pero está a una altura tal que el agua lo cubre un poco y parece que flotara en el atardecer naranja debajo y detrás del santuario de Itsukushima. Y entonces me llevan a estos tatamis y a estas camitas tradicionales en donde uno se sienta donde está la estera y recuesta la cabeza. Entonces me van a llevar a un onsen. Un onsen son los baños. Ese primero fue un baño privado, pero luego sí tendría la oportunidad de participar en un onsen. Entonces las culturas son tan diferentes que la desnudez en el Japón no tiene ningún problema. En un onsen todas las mujeres, en este caso era de mujeres, primero hay unas butaquitas. En las butaquitas tú te sientas frente a una llave y te bañas meticulosamente con un trapito blanco. Después de que te bañas completamente, te pones el trapito en la cabeza. Con el trapito en la cabeza entras en esa agua tibia, deliciosa. O sea, usted no se va a bañar en esa agua. Usted entra perfectamente limpio ahí, con el trapito en la cabeza para que no contamine de ninguna manera el agua. Entonces, lo que se comparte es la tibieza del agua, es la desnudez. Son los cuerpos de todas las mujeres de todas las edades, de una manera cálida y de una manera armónica. Nada de eso lo tenemos nosotros, ni siquiera se parece a nuestros spas, porque es otra cosa lo que pasa ahí. Y entonces resulta que es muy curioso porque en América Latina el contacto físico es esencial para podernos relacionar. Y ahora que nos pase toda esta época tan extraña en la que estamos viviendo, volveremos a abrazarnos, porque abrazarnos es lo nuestro, porque saludarnos es lo nuestro.
Entonces, en América Latina el contacto físico es una manera de relacionarse y esto en otras culturas no es así, pero ahí sí. En cambio, la desnudez en América Latina es complicadísima, está llena de tabúes. En Japón, la desnudez no tiene ningún problema. La gente se desnuda en ningún nivel, pero el contacto físico es casi imposible. Entonces, esa diferencia tan profunda en la manera de tratarse, se tratan con las venias, entre más profunda la venia, más respetuoso es el saludo. Sí, y se saludan así, pero sin contacto físico. Y nosotros nos parchamos, nos abrazamos, nos damos las manos y se nos pasa esto y nos volveremos a dar las manos y nos volveremos a abrazar porque la soledad de la vida sin abrazos es inconcebible para nosotros y ojalá siga haciéndolo. Entonces resulta que para ellos es otra cosa y el onsen, ellos se bañan colectivamente de noche en el onsen y al otro día se van a trabajar, ya al otro día no se bañan porque ya se bañaron el día anterior. Entonces, estos baños de los onsen que normalmente están al lado de piedras, un poco al aire libre, siempre con la naturaleza ahí. Entonces vamos yendo al Japón interior, cada vez más profundo. Vamos yendo a Nara, la antigua capital, donde están los venados, donde están los altares. Cada casa tiene su altar Shinto. Nara es bellísima, bellísima, bellísima. Fue capital también durante una época muy importante del Japón. Vamos yendo a Osaka, pero yo no fui a la ciudad de Osaka. Yo fui a un museo que queda en las afueras de Osaka. Y resulta que en ese museo hay una cosa interesantísima. En una época, los japoneses fueron a conocer el mundo para contarles a su pueblo cómo era. Mandaron personas durante 5 años a todas partes del mundo para traer una representación de cómo era el mundo para que los japoneses lo pudieran imaginar. Y así vas a encontrar todas las culturas de la tierra, las llamas del Perú, vas a encontrar las aldeas chinas y algo que fue sumamente emocionante, muy emocionante. Los polinesios, cuando supieron que los japoneses iban a hacer semejante museo, construyeron una embarcación a la usanza tradicional en la cual ellos fueron capaces de surcar el inmenso océano Pacífico durante milenios seguidos por las estrellas en unos mitos hermosísimos y llegaron allá el tiempo que se demoraron desde la Polinesia a entregar semejante embarcación a los japoneses para explicarles quiénes eran los polinesios. Y los japoneses, enaltecidos por semejante obsequio, lo tienen en toda la mitad del museo como su principal joya, el homenaje que los polinesios les han hecho a ellos. Este museo estuvo muy averiado durante una época por el terremoto de Kobe, terremoto durísimo, pero lo volvieron a reconstruir y tiene una cantidad de maravillas. Y ahí uno ve cómo los japoneses ven el mundo para explicárselo a los japoneses. Es una manera maravillosa de entender cómo ellos en estas islas tan lejanas a absolutamente todo, sienten la curiosidad de entender cómo es el mundo allende estas islas que flotan allí donde queda el Japón. Entonces uno ve esa cantidad de historias y luego vamos a ir a Ise, el santuario más importante del shintoísmo. Ise es el equivalente al Vaticano para los católicos, es el equivalente a la Meca para los musulmanes, es el equivalente al Muro de las Lamentaciones para el pueblo de Israel, pero es un bosque con un santuario enorme, con un tori gigantesco, porque el Shinto es una religión única en Japón, o sea, nadie más es shintoísta, solamente los japoneses. Entonces, dentro del shintoísmo, hay un santuario que es el más importante de Japón, luego es el más importante del mundo de una religión que solo tienen ellos, que es el shintoísmo. Por eso uno va a Ise
y eso es todo lo sagrado que uno se puede imaginar. Y hay deseos, todos los deseos que se ponen a los árboles y a los santuarios. Allá en ese tori gigantesco dice, allá me dieron un sake que era una ofrenda. Y a la salida de Japón fue muy curioso porque yo llevé el sake y un oficial del aeropuerto me dijo que yo no podía llevar eso porque tenía más de la medida de los líquidos que se pueden pasar. Yo le dije, yo no puedo botar esto. No puedo botar porque es sagrado. Si yo no me lo llevo, usted tiene que cogerlo y llevarlo a su santuario. Pues yo no lo puedo botar. Entonces él me dijo, yo no lo puedo recibir porque yo soy un oficial de migración, entonces yo no puedo llevarme nada para mi casa. Le dije, pero no lo puedo botar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces le dije, ¿usted sabe de dónde viene esto? Me dijo, pues claro, no es que yo soy japonés. Entonces inmediatamente pierde su carácter de oficial y tan se vuelve japonés. Y entonces le dije yo, bueno, ¿pero qué hago? Yo no lo puedo botar. Esto es sagrado. Entonces me dijo, bueno, nada, páselo. Y me lo deja pasar porque no resolvemos el problema entre los líquidos y lo sagrado del sake que viene del santuario de Ise. Vamos yendo más adentro, después de los árboles que se abrazan, y vamos a llegar a Hiroshima, y eso sí es bien pesado, porque en Hiroshima pasa una cosa completamente diferente a la experiencia tan dura que había sido haber ido a Auschwitz 6 meses antes. Y es que en Hiroshima hay toda una manera de que vayas entendiendo la barbaridad de la bomba atómica. Primero, en la primera parte del museo, te muestran la guerra. O sea, ellos entienden, y así lo asumen, que ellos recibieron la bomba atómica como consecuencia de haberse metido en la Segunda Guerra Mundial. Japón, en toda su belleza y en toda su sutileza, se metió en la Segunda Guerra Mundial de una manera brutal y aterradora. Entonces dice que ellos se metieron, ellos en una isla tan pequeñita, van y le declaran una guerra a la CIA, van y le declaran una guerra a China y a Corea y a Tailandia y a Birmania y a Vietnam. Ellos despliegan ejércitos por todas partes. Y en algún punto, cuando ataquen Pearl Harbor, se van a encontrar con los gringos y los gringos van a crear toda la guerra del Pacífico. Y el resultado de esa guerra va a ser el desastre para Japón y el resultado final va a ser la bomba de Hiroshima. Entonces ellos no desconocen la responsabilidad histórica de ellos en la guerra, ni la minimizan, porque también muestran que murieron muchos coreanos que fueron esclavizados por ellos y que estaban en Hiroshima porque eran esclavos de los japoneses. No desconocen para nada el que ellos se metieron en una guerra demencial. En eso son muy claros, pero tampoco desconocen, y en eso son muy enfáticos, el carácter experimental de la bomba atómica. En los Estados Unidos quiso filmar eso porque cuando se hizo el proyecto Manhattan y en el momento en que la bomba atómica estaba lista, los científicos dijeron, esto no lo pueden arrojar sobre población civil, sobre humanos, porque esto no es un arma común y corriente, es una cosa terrible. Pero en el momento en que eso estuvo listo, le quitaron a los científicos el poder sobre el experimento del proyecto Manhattan y se lo dieron a los militares. Y los militares decidieron lanzarlo sobre 2 ciudades que no habían sido en ningún momento bombardeadas, Hiroshima
Era una ciudad intacta. Nunca había recibido ningún bombardeo. Empezaron a pasar todos los días un avión muy grande frente a la gente sin que disparara nada para acostumbrarlos y habituarlos a ver un avión en el cielo que no disparaba. De esa manera, ese 6 de agosto a las 8 de la mañana, la gente estaba acostumbrada a ver pasar el avión. Y cuando sueltan la bomba atómica, hay una gran cantidad de adolescentes en el puente. La gente está en un día común y corriente. Los toman en el momento más desprevenido y filman absolutamente todo. Estados Unidos lanza la bomba de uranio sobre Hiroshima. Buzzing with the news of the atomic bomb. Esa filmación para entender cuál es el efecto de la bomba, el carácter experimental de la bomba, que convierte a los japoneses en experimentos del poder atómico. Es una cosa que ellos se la van a mostrar a uno claritica, claramente. Ahora, esto es absolutamente terrible porque los japoneses, bueno, eso después también experimentaron con seres humanos en la China. Eso será una parte del final del viaje que es muy brava. Entonces, resulta que ellos saben que hicieron toda clase de barbaridades y saben que se metieron en una guerra demencial y saben que la bomba atómica fue la manera como ellos terminaron saliéndose de la guerra, pero eso no le quita el carácter experimental a la bomba atómica sobre el pueblo japonés. Hay una fotografía indescriptible del rostro del horror cuando cae la bomba y el reloj que se detiene, el reloj que quedó parado en el momento en que sale en que la bomba estalla, lanzada por un Boeing B-29 que se llamaba Enola Gay y el proyectil se llamaba Little Boy y contenía el horror que nunca habíamos visto. Una bomba que no estalla en la tierra sino en el aire. Ese calor atómico. Después de eso, en la segunda parte, están todos los pueblos y los movimientos que han luchado por la paz y contra la nuclearización del mundo. A la entrada del monumento hay un gran parque y en el parque hay una llama eterna que estará prendida mientras una sola bomba atómica exista en el mundo. Los japoneses tienen la teoría, razonable ella, de que las bombas atómicas y los seres humanos no son compatibles, que no deben existir en el mismo universo. Ellos consideran que no existe nada así como una potencia responsable con la bomba atómica y una potencia irresponsable con la bomba atómica. ¿Por qué tener una bomba atómica en sí mismo es irresponsable? Me doy cuentico que qué bueno que la tengan los gringos y qué peligroso que la tengan los iraníes, pero si los gringos han sido los únicos que la han lanzado, eso ha quedado de lo más naturalizado. O sea, nadie les reclama a ellos el crimen contra la humanidad que fue haber lanzado esa bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, sino que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así nomás, pero como que no nos hemos detenido en la historia a ver el tamaño de ese crimen, sino que era el comienzo de la era atómica. No solo era el comienzo de la era atómica, era la destrucción más terrible que pueblo alguno ha experimentado hasta el día de hoy. Y todo el terror atómico que sobrecogió al mundo durante 48 años esperando la bomba, como una disuasión que llamaba García Márquez en un texto impecable y bellísimo, El cataclismo de Damocles, que es muy recomendado también para las lecturas de este episodio. Y resulta que ellos dicen, la bomba atómica es una barbaridad. Eso no lo debe tener nadie. Entonces es irresponsable tener bombas atómicas. Y mientras existan los seres humanos no deberían existir las bombas atómicas. Entonces uno sigue más adelante y ahí está el origami. Y es la famosa historia de esta niña Sadako, que cae la bomba atómica a una distancia. Ella enferma de leucemia, ella no quiere morir. Y le dice a su maestra que ella no quiere morir. Pero ella está muy enferma y la leucemia no se puede curar en ese momento. Entonces todos los niños
de la clase empiezan a hacer grullas de origami. La grulla es la inmortalidad y la salud y la longevidad. Grullas de origami para que ella se recupere. Ella no se va a poder recuperar, pero las grullas son la esperanza de que algo así nunca vuelva a suceder sobre el cielo del Japón. Y en ese momento está todo lleno de grullas de origami, que es el monumento de Sadako. Esta niña que en ese instante quiso vivir cuando cayó la bomba atómica. Ustedes se han preguntado por qué París se llama la ciudad luz. ¿Por qué se le relaciona con las luces? Bueno, uno va a París hoy día y se da cuenta que la ciudad está absolutamente toda iluminada. Es una ciudad llena de luz. El Sena refleja las luces, incluso de la Torre Eiffel, de los edificios, todo se ve en la calle. Esto es el impresionismo, que también refleja las luces de París. Todo nos lleva hacia un mundo luminoso. Pero no es por eso, a pesar de ser eso tan luminosamente cierto. Es porque Luis XIV, el rey Sol, el hombre que creó la grandeza de Francia, en 1667, después de una guerra y de una etapa muy dura, decidió recuperar la fe en la ciudad, recuperarla como hito histórico, y la manera como lo hizo fue iluminarla completamente con un alumbrado de gas. Imagínense lo que era en ese momento, cuando las ciudades eran oscuras, que no se veía uno la mano por la noche, inseguras, lúgubres y difíciles, lo que debió haber sido caminar por una ciudad totalmente iluminada en esa época. Eso era alucinante, una cosa fantástica. Y esa visión resplandeciente y única que daba París en esa época fue lo que hizo que se le comparara siempre con la luz, con la maravilla, pero además allá se va a gestar un movimiento importantísimo que es la Ilustración, que son los derechos del hombre, y a eso se le va a llamar el punto del siglo de las luces. Se le conocerá como el siglo de las luces por todo eso. Entonces se va a establecer esa relación entre la luz, el conocimiento, la libertad, la amplitud del espíritu. Todo eso se va a asociar a esta ciudad que es luz. Entonces resulta que en esa época poder iluminar esa ciudad con gas era una cosa costosísima, que solo se podía dar el lujo de hacer Luis XIV en semejante imperio que tenían. Pero más adelante llegó un invento que hacía accesible esto a todo el mundo: la electricidad. Con la electricidad eso sí se puede hacer, y hoy día están iluminadas las ciudades. Entonces, ¿por qué les cuento yo esta historia? Porque el patrocinador de este episodio es Dielco. Dielco es una empresa colombiana que se encarga de suministrar y distribuir materiales eléctricos en todo el país, desde Riohacha hasta Leticia. También están en buena parte de América Latina. Y no sé ustedes, pero a mí, cuando me hablan de suministrar y distribuir, que son palabras más bien técnicas, se me olvida lo que está de fondo. Y es que la electricidad cambió por completo el mundo en el que vivimos. No solo lo iluminó, sino que nos dio la energía que necesitamos, por ejemplo, para escuchar este podcast. Entonces, gracias a Dielco por apoyar este episodio y por iluminar tantos lugares. A ellos los pueden encontrar en dielco.co, y nosotros continuamos con nuestro relato. Cuando cayó la bomba atómica, el problema de los japoneses no era ni siquiera dónde iban a comer, ni dónde iban a dormir. El problema de los japoneses es que habían perdido la voluntad de vivir y no había ninguna razón para levantarse al otro día. Y el emperador, el Tenno, la autoridad máxima en el shintoísmo, tuvo que salir por la radio a decirles que tenían que vivir, que les ordenaba porque la vida le pertenecía a él, porque si no, se hubieran suicidado en masa. Porque para ellos el honor es más importante que la muerte. O sea, la muerte es una instancia en donde el honor
es realmente lo que es importante ahí. Entonces eso hacía que cuando se enfrentaran con los Estados Unidos, los gringos no los entendieran, porque los estadounidenses decían: nosotros estábamos dispuestos a morir por nuestro país, pero queríamos vivir. Pero ellos lo que querían era morir, porque la muerte era su victoria. Entonces, ¿cómo se enfrenta usted con un pueblo que lo que quiere es morir? Y por eso era que los kamikazes se lanzaban en picada sobre la cubierta de los barcos para hundirlos. Y por eso era cuando le preguntaban a un hombre que si a él no le daba mucha tristeza escoger a estos jóvenes para morir contra las cubiertas de los barcos, y él decía no, que le daba tristeza eran los que no fueron escogidos, porque quedan desoladísimos, porque los otros, los que fueron escogidos, iban encantados de la vida a estrellarse contra las cubiertas de los barcos para hundirlos. O sea, otro concepto muy diferente. Entonces, cuando se llega a Hiroshima, después de ver uno todos los movimientos pacifistas, hay una explicación muy clara, además porque todo quedó destruido, solamente hay un pedazo retorcido de cobre, que es la estructura que uno ve en las fotos de Hiroshima. Ahí, alrededor de eso, hay una cantidad de árboles. Esos árboles no iban a volver a brotar en más de 75 años. Iwakusha se llaman esos árboles. Esos árboles, al volver a florecer, son un milagro de esperanza para el Japón. Cada uno de esos árboles tiene un nombre y está la especie, porque cada uno de esos árboles es tan importante como los seres humanos, porque cada uno de esos árboles es la esperanza del retorno de la vida a Hiroshima después de lo que pasó con la bomba atómica. Entonces lo primero que te cuentan son los árboles. ¿Quiénes son? Los árboles para ellos significan cosas muy diferentes, son parte esencial de la vida de ellos. Y ya después, cuando te han explicado qué fue lo que pasó, cómo fue la geopolítica, cómo fue la guerra, ya cuando te han mostrado la llama eterna y ya cuando te han mostrado el monumento de Sadako, ahora sí entramos en materia y te meten en un salón donde están los efectos de la bomba atómica. Y eso sí acaba con uno, porque ahí es la lluvia ácida, ahí es la desintegración del átomo, el calor que se funde sobre los colores oscuros. Ahí es la gente que quedó pintada sobre los hierros retorcidos con el calor de la bomba atómica y el invierno nuclear. Bueno, de ahí sale uno absolutamente horrorizado. Pero hay una cosa en este museo que es única. Del Museo de Hiroshima se sale comprometido con la paz. Cada persona que va allá tiene el compromiso de buscar la paz el resto de su vida y de buscar que no se nuclearice más el planeta. O sea, este es un museo para el aprendizaje. No es un museo para la desolación, no es un museo para el horror, aunque haya horror y desolación. Pero es un museo para el aprendizaje de la importancia de la paz en las sociedades. Hay una parte donde la gente dibujó lo que vio, eso es aterrador. Los dibujos de lo que veían cuando estalló la bomba atómica. Eso es muy miedoso, muy tenaz. O sea, eso da una sombra en el alma, pero ellos convierten la sombra en compromiso y el compromiso en esperanza. Y uno de allá sale completamente comprometido con la paz y con entender la importancia de eso en las sociedades humanas. Esa es la parte más fuerte del viaje, la ida a Hiroshima. Entonces después sigue uno en el Japón tradicional, cada vez más íntimo, cada vez más bello, con esa naturaleza tan maravillosa. Y volveremos en estos trenes bala. Cuando se encuentran dos trenes balas, eso alcanza a temblar con una especie de vibración así, por los vientos. Y ahí tuve la oportunidad de verlo seguido, espléndido ante mis ojos, atónita ante mis ojos, largo tiempo, el monte Fuji. Ahí vale la pena haber nacido, para poder uno ver desde la ventana del tren el monte Fuji. Y se le descuaja a uno la mandíbula porque uno queda. Entonces la persona que estaba en la silla al lado me dijo que si era mi primera vez en Japón, first time in Japan. Yes, porque saben que uno se desmaya cuando ve el monte Fuji, porque es absolutamente imponente y maravilloso.
Su forma es increíble y queda sobre ese cielo despejado que había atrás y uno siente que todo ha valido la pena, que algo demasiado maravilloso ha sido puesto ante los ojos de uno. Haber podido ver el Monte Fuji. Eso es, mejor dicho, eso sí es de dar alaridos, es el asombro tan impresionante. Y estamos regresando. Vamos a regresar a Tokio. Y en Tokio vamos a ir a unos museos muy especiales. Vamos a ir al Museo del Pueblo de Edo. Hay una discusión sobre cómo iba a ser ese museo, porque resulta que hay una cantidad de problemas de los japoneses con esa guerra. Cuando se meten en el tema del Tenno en la Segunda Guerra Mundial, cuando hay toda esa glorificación de la guerra, Japón se moderniza, pero también se hace bélico. No era necesariamente así, pero así fue. Japón se mete en una guerra demencial. Y entonces ellos quieren hacer una revisión de su historia. No quieren glorificar a sus héroes, ni quieren glorificar a los personajes del poder. ¿Por qué esos personajes del poder lo llevaron a la destrucción absoluta en una guerra? Entonces este museo se plantea como la vida cotidiana de la gente común y corriente. Es un museo del pueblo, sin ninguna glorificación al poder. Hay muchas revisiones históricas, porque esa verdad histórica que el Japón guarda en su alma, todavía no la han enfrentado. Ese pedacito está sin resolver. Y lo que les pasó a ellos es que ellos invadieron a la China, la desbarataron, hicieron experimentos humanos, violaron mujeres masivamente, llevaron a las mujeres que secuestraron de las casas, esposas e hijas de de Birmania, de Tailandia, y las llevaron como esclavas sexuales en lo que fueron mujeres de confort. El primer bombardeo sobre población civil fue sobre Shanghái, antes del Guernica. O sea, todos los horrores del mundo hicieron sobre China. China lo tiene clarísimo y en su expansión en algún momento hablarán del tema. No me imagino cómo será. Japón ha ocultado esto, pero es que el dilema histórico aquí es que la misma casa que cometió esos crímenes sigue en el poder en Japón, que es la dinastía Meiji. Entonces dicen, los alemanes fueron desnazificados. Y hubo un proceso de desnazificación profundo en Alemania. En Japón no. Ahí están en el poder todavía y hay quienes glorifican la guerra. Y Japón se consagra a la paz. El último de los museos fue una cosa muy brava, porque había un hombre experto en la historia del Japón y él sabía y tenía documentos que mostraban los experimentos humanos. Y me dijo, ¿usted sabe historia del Japón? Y yo sí. ¿Usted sabe lo que es esto? Y le dije, sí. ¿Usted sabe lo que es este escuadrón? Que era el escuadrón de los experimentos humanos. Y le dije, sí. Y empieza a mostrar documentos sobre eso. Y empieza a mostrar documentos en donde Hirohito, el emperador, no está muy seguro de si se va a meter o no a la guerra. Documentos clasificados de los ingleses. Decía, no solamente ellos nos hacían espionaje, nosotros también a ellos. Y de pronto empieza a hablar de los experimentos y de pronto yo empiezo a ver que la señora Noriko y el señor Kato están muy incómodos y para que se les note la incomodidad tiene que haber mucha. Y hay un momento en que esto se va poniendo muy tenso y este hombre y yo estamos hablando de todo eso y finalmente paramos, ya es muy fuerte. Se voy a ir al baño y ahí como que se para todo, porque además yo decía, ¿cómo les voy a preguntar por las mujeres de confort? Pues tengo que preguntarlo. ¿Cómo vamos a hablar de esto? Pero hay que hablarlo. Resulta que hubo una época en que un gobierno progresista llegó al Japón y un grupo de intelectuales, un grupo de historiadores, mucha gente, sacaron todos los archivos oficiales y los digitalizaron. Y los digitalizaron para ponerlos en la red en idioma japonés. Porque no pueden traducir, porque traducir ya es interpretar para que los chinos, para que los coreanos, para que los tailandeses, para que toda la gente que sufrió esto sepa la verdad. Y ahí están en la red, 50,000 documentos digitalizados para que lo sepan. Y miren a ver qué es eso, porque dicen, mire, las indemnizaciones dependen también de estos documentos. Si usted se da cuenta que no era una política del ejército japonés, las mujeres de confort no es ante ellos que debe ser la demanda, sino ante unidades específicas, sobre todo porque las mujeres de confort ya están muriendo.
y es toda la denuncia de que eso pasó y de que eso existió. Cuando nos bajamos del taxi, nos bajamos y nos metemos en este taxi con una carpetica bordada, como tienen los taxis en la parte de atrás, con los choferes con estos guantes, en esta titinés. Y de pronto la señora Noriko y el señor Cato se ponen muy mal. Y yo no entiendo y me dicen, no sabíamos. ¿Cómo así? No sabíamos, nadie nunca nos dijo que eso pasó. Y le dije, ¿cómo así? ¿Y usted por qué sí sabía? Pues porque esas cosas se saben. ¿Pero cómo se van a saber? Pues sí, y eso fue un episodio y un momento muy difícil con ellos. Y ahí está el problema de la verdad histórica, el tema de la memoria y el tema de la verdad. Un pueblo necesita saber la verdad para poder habitar su historia. Es muy dura, pero necesitan saberlo. Y los chinos sí lo saben. Y a los chinos sí se los enseñan en los colegios. Y a los niños japoneses no se los enseñan en los colegios del Japón, porque la dinastía Meiji todavía está en el poder. Entonces, cuando uno se mete entre la historia y la religión del Japón, le sale la belleza del budismo zen, la profundidad de los jardines, la hermosura de los templos, pero también puede meterse en cosas tan terribles como la historia de ellos. Pues la historia de ellos es llena de todo, es llena de belleza, es llena de sutileza, es llena de maravillas, y también tiene este episodio de la Segunda Guerra Mundial que está atravesado en la historia porque fue terrible, fue verdaderamente terrible. En el capítulo de la Ruta de la Seda leímos la búsqueda de ese Japón, de la seda del Japón que estaba aislado, de aquel que siempre iba y hacía esa ruta, porque el Japón estaba completamente aislado y hubo una infección, un contagio en los árboles de morera y la seda no se conseguía sino en ese Japón aislado. Se recomienda Seda, de Alessandro Barocco, una sutileza maravillosa de la literatura para estos tiempos, de la historia del Japón. Todo eso es verdad a la vez. Sí, todo eso es cierto a la vez. Y la cosa tan impresionante cuando sucedió la tragedia de Fukushima, que en ese momento las personas mayores se fueron a la planta y dijeron, nosotros vamos a atender la emergencia. Primero porque nosotros construimos esa planta y segundo porque nuestra vida va a ser la que brindemos si es el caso y no la de los jóvenes que están aprendiendo. Y fueron los pensionados los que atendieron la emergencia. Y al otro día la gente recogió las calles y las remendó y se reconstruyeron en segundos mientras el mundo veía la solidaridad y el respeto profundo con que los japoneses compraban un artículo de comida a la vez para no acaparar, con que los japoneses entendían la necesidad de que fueran todos y cada uno los que necesitaran la ayuda frente a una tragedia de esas. En el Japón pasan las cosas más impresionantes. Hay un juego que además en ese momento mi hijo ha dedicado buena parte de su vida a ese juego. Es un juego de origen chino, pero los japoneses lo perfeccionaron, sobre todo durante el periodo Edo. Los coreanos lo difundieron después. En Japón ese juego se llama Go. Y el Go es un juego maestro. Dicen que son como las artes marciales del tablero. Es un tablero de cuadros con fichas blancas y fichas negras. Pero las fichas no transitan los cuadros, sino las líneas. Las líneas son infinitas. Las posibilidades de este juego son infinitamente más complejas de lo que es el ajedrez. Es uno de los juegos más complejos, intrincados, poderosos, donde está en juego todo, la sensibilidad, el estado de ánimo, la inteligencia. Se trata de encerrar al otro. Y eso se puede hacer de muchas maneras, de formas sutiles, porque también aquí está involucrado lo invisible y la habilidad y la temperancia. Y sobre esto hay toda una cultura y una civilización alrededor del Go. Y eso es parte de la maravilla de la cultura japonesa. Y otra de las cosas que uno ve es el manga.
manga, que es todo este dibujo que va a generar un movimiento impresionante. Todo el dibujo japonés, el anime, el manga, Inuyasha, todo esto, la princesa Mononoke, el castillo vagabundo, son maneras en las cuales ellos han logrado atravesar las barreras del mundo para mostrar su profunda cultura. Y esto también se vuelve unas cosas maravillosas porque hay una estación antecitos del Palacio Meiji, que es las niñas Harajuku, donde están vestidas como en manga, o están vestidas como Hello Kitties, o están vestidas como estos personajes. Ellas mismas están vestidas de cómics. Y es maravilloso verlas en ese despliegue del dibujo hecho mujer frente a la estación Meiji. Son muy modernas y la estación Meiji es muy antigua. Lo moderno y lo antiguo está permanentemente interrelacionado. Entonces uno descifrar este Japón desde lo invisible es una cosa absolutamente increíble, porque los trajes occidentales te despistan frente al Japón tradicional que tienen oculto adentro. Cuando ellos fueron invadidos por los norteamericanos, ellos se hicieron las siguientes cuentas. Dijeron, bueno, si esta gente nos invadió y nos derrotó, es porque tienen una tecnología más importante y más avanzada que la de nosotros. Vamos a aprender de ellos. Entonces, por el budismo zen, esta gente no se apega, porque el budismo es el desapego. Entonces, al desapegarse no odian, porque el odio es un apego enorme, sino que observan y se ponen a mirar qué era lo que hacían los gringos y empiezan a imitarlo, a mejorarlo, a volverlo mucho más chévere, y con el voto de paz que hicieron, su guerra ya no sería de espadas, sino de portafolios. Y ya no sería en los campos de batalla, sino en las corporaciones financieras. Y su guerra sería comercial y sería otra manera de volver. Y empezaron a adaptar todo. La pintura de laca se demoraba mucho y entonces simplificaron la técnica y se la pusieron a los laptops. Si la laca de las vasijas en las que comen era demasiado compleja, la simplificaron para poderla masificar y de esa manera darle empleo a los pueblos que quedaron desolados después de la guerra. Resignificaron absolutamente todo. Resignificaron lo que fue la guerra, lo que fue todo ese impacto tan terrible, y se unieron. Y cuando les digo que al otro día no se quería levantar nadie, había la alcaldía de oficios inútiles en Hiroshima, y era que ellos tenían que hacer, las familias unidas tenían que levantarse a hacer origami todo el día, y a las 6 de la tarde pasaba la alcaldía y recogía lo que habían hecho y lo compraba para que tuviera sentido haberse levantado por la mañana, porque el deseo de vivir se había acabado con el impacto de la bomba atómica. Entonces esta gente ha vivido unas cosas absolutamente impresionantes, sus galerías de arte, en esa mezcla entre el anime y la pintura y la animación y la tridimensionalidad de todas sus figuras, te da unas posibilidades históricas. La princesa Mononoke te habla de las destrucciones. Hay cifrada una historia profunda de la destrucción y la reconstrucción de Japón en muchas de las formas de los animes de ellos. Y también la miseria y la tristeza está escrita en estas formas, y también el culto a la naturaleza con Arjuna y muchas maneras de entender el universo. El manga es parte de este universo. No hay nada ligero ni trivial en el Japón. Todo tiene un extraño significado. Puede que para nosotros no sea evidente, pero para ellos sí lo es.
Y de pronto, por ejemplo, tienen unas imitaciones fantásticas, entonces hay bares donde tocan exactamente igual a los Beatles y otros donde tocan exactamente igual a los Bee Gees y otros se tocan exactamente igual al rock and roll de la primera etapa, pero con toda la imitación es perfecta, con los micrófonos, con todos, es igualito, pero en japonés. Y van y se chiflan y se enloquecen y se emborrachan a los bares y al otro día están tempranito trabajando sin que se les despeluque ni un pedacito de pelo. Entonces se desdoblan, se enrumban, se emborrachan, se entregan frenéticamente al rock and roll y al otro día llegan a trabajar como si no hubiera pasado nada. O juegan una cantidad de juegos como de muñequitos y de juegos como el pinball, esto que se llama pachinko. Fanáticos de eso. Y manejan una cultura colectiva y una profunda soledad individual. Y una sutileza. Pero el asunto es que cuando uno sale del Japón, el alma se le ha quedado pegada de una manera amorosa a esa sutileza con que me llevaron, con que fui tratada, a este señor Kato que nos contó todas estas historias y a la señora Noriko que nos decía que las mujeres no se estaban casando con hombres que no supieran cocinar. Dice, ay, nací demasiado pronto. Un Japón en permanente transformación. Un Japón que siempre sorprende. Seguramente si llegáramos ahorita veríamos otro todavía más distinto al que vimos, porque esta gente está transformándose permanentemente entre el futuro y el profundo pasado, entre la tecnología y lo invisible, entre la mutación y la permanencia, entre el cambio y la esencia, entre el respeto, la sutileza y la mirada profunda de un Japón que escapa a nuestros ojos porque la tecnología nos deslumbra y nos hace ver una gran cantidad de destellos y brillos y de imitaciones de pueblos que en realidad ocultan lo que en lo profundo del Japón es una ancestral fidelidad a sus propios principios, disfrazada de cambios en permanentes mutaciones, sin de ninguna manera desdibujar su esencia. Algo tan sutil es difícil de describir, porque aparte de la belleza de los paisajes y de las flores y de los árboles, es lo que le va pasando a uno por dentro cuando se asoma al Japón, cuando se asoma al Japón interior. En el viaje de regreso salí a la 1:00 p.m. de un miércoles. Regresé, le di toda la vuelta por la tapa del mundo. Llegué a Nueva York y después de haber viajado tanto tiempo, cuando llegué a Bogotá, seguía siendo miércoles. Y yo decía, bueno, ya es hora de que cambiemos de día. Es como el día de la marmota, ¿no? Decía, bueno, ya, es hora de que sea jueves. Le has dado la vuelta al mundo y llegas en el día anterior, como habiendo venido del futuro, como habiendo venido de lo sutil, como habiendo venido de lo invisible. Desde entonces siempre saludo las flores de mi jardín. Y esta es la historia del viaje a Japón. Entonces, desde el espacio de lo sutil, desde el mundo de lo invisible, desde las islas flotantes, desde el periodo Edo, desde todo aquello que resulta imperceptible en un mundo increíblemente tecnológico y futurista, esencial a sí mismo y esencial a su historia en la belleza de los templos y en los cerezos florecidos, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.